Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio. No tengo otro libreto. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Y estamos ya al aire en radio y televisión, señor Saldaña. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué novedades hay por ahí? Bueno, pues muchas. Parece ser que ya apareció la señora Elbester Gordillo mandándole un mensaje al que anda en Europa. Sí, ayer tuve la oportunidad de escuchar quizá una parte, o lo que la televisión transmitió del discurso de la maestra Elbester Gordillo. ¿Y cómo crees que tuve un golpe terrible de nostalgia, de acordarme de su jefe, el profesor Jongitud, sí, de acordarme de la época de Fidel Velázquez, de la época de Joaquín Hernández Galicia? Hay una parte de todo esto que no se especifica, no se examina mucho, que es el léxico, las palabras y el discurso y la actuación. En esa época, para ir acorde con mi patología y con la televicracia, se iniciaba la televicracia. Se iniciaba el arte de utilizar la televisión para gobernar. Ahora hemos evolucionado. La televisión se usa para formar el producto poder. En aquella época, la televisión se utilizaba como se empezó a utilizar la telenovela, la actuación, los programas cómicos. Es decir, era una profusión, un script que reclamaba una interpretación especial. Había efectivamente un fondo de interés, de conveniencia, fíjate las palabras que hay que usar: interés, conveniencia y consolidación de áreas de poder. Y de ahí el léxico de los grandes oradores, sea de origen campesino, sea de origen sindical o magisterial, perteneciendo a la misma línea. Entonces, ese encenderse con motivos no reales, para no utilizar la palabra falsos, es un arte que se empezó a practicar allá por los años de 50, 60. En mi infancia me llamaba muchísimo la atención la oratoria de los sindicalistas, la vehemencia con el cual un líder sindical le reclamaba al gobernador: señor gobernador, y no crea que venimos a tirarnos a sus pies como tapetes. No somos los trabajadores lambiscones del México pasado. Nosotros venimos a reclamarle a usted, a decirle que exija, y enseñándole el puño en la frente y diciéndole e increpándole con la vehemencia de nuestra oratoria que acepte usted ser el primer trabajador de México al frente de nuestro sindicato, que lo seguirá hasta el heroísmo. Así es que le mentaban la madre, parecería ser que le iban a mentar la madre solo para hacer un elogio más grande. Entonces eso no cabe duda que era de una ingenuidad excepcional, y que ayer lo recordé al escuchar el discurso de la maestra Elbester Gordillo. Yo me acuerdo que en aquellas ocasiones Jongitud, que era su jefe, habíamos hecho, yo no sé si la anatomía del magisterio o anatomía de los maestros o de la enseñanza, y yo quería en aquella época hacer que
el texto del programa Anatomías se imprimiese, ¿verdad? Hubiese como hojitas, como hojas, y no sé por qué lo que yo recuerdo es que el Baester era colaboradora de Jongitud, o tenía un puesto con Jongitud, o no me acuerdo qué tenía que ver ahí también don Fidel Velázquez, con el cual hablé 2 o 3 veces, y no le caía yo bien. Al maestro Jongitud sí, y el Baester no me acuerdo exactamente, pero sí se portó muy bien, porque yo mandé las hojitas de anatomías, y me acuerdo que todo se hacía con mimeógrafo. No habiendo computadoras, era un aparato así rarísimo, como una impresora antigua, con un rodillo, se escribía todo en hojas azules, y luego se le daba vuelta y salían hojas, y creo que así se imprimió algunos ejemplares que guardo todavía de la anatomía del magisterio. Debe haber sido en 1965, 66, como yo me imagino. Entonces es la única recuerdo nostálgico. Y ya digo, la oratoria, que sigue siendo una oratoria escenográfica muy especial, muy vehemente, y que reclama de los actores de esa oratoria un rendimiento histriónico, dándole a la palabra histriónico el significado de actor, es decir, de representador de un texto, y entonces se reclamaba mucho que fuese la vehemencia patriótica la que llevase las masas. Por lo visto, al ver el rendimiento, ¿cómo se llama eso? Oratorio del Baester Gordillo actual, todavía enciende, puesto que había en las pocas escenas estereotipadas y estandarizadas de nuestra libertad de expresión, donde se veía todo eso. Nunca vimos a un maestro hablar bien de la maestra del Baester, nunca vimos a un maestro no hablar bien de la maestra del Baester, de la parte contraria. No sabemos exactamente en qué consiste la privatización de la educación. Es decir, no me extrañaría, puesto que para un neoliberal, para uno de los locutores que todo lo ven como un nicho de mercado, pues el hecho de que haya una familia que tenga educación libre y gratuita es una tentación terrible. Imagínense ustedes la cantidad de divisas que se pueden recolectar si cada niño mexicano tiene que pagar por su educación. Y evidentemente la Constitución se vaya por un tubo. De hecho, ya pagan 800 pesos como aportación voluntaria a fuerzas. Ah, sí, por aportación voluntaria animal, porque si el 50% de la población... Bueno, entonces se están buscando las causas de la inconformidad popular y las están provocando al mismo tiempo. Sí, el nombre es lo de menos. La resultante es Juan te llamas. Exacto. Si tienes que pagar vía impuestos, vía educación, vía gasolina, vía agua y luz, si tienes que pagar todo eso, entonces estás y aumentos sucesivos de gasolina, por decir algo, pero para otras clases, claro. Y hay un 50% de gente que está en la pobreza. No hay que preguntarse las causas de la inconformidad popular. Si no se necesitan líderes para encabezar el descontento, la inconformidad. Podrá haber muchos líderes, ahí está la muestra con la maestra Gordillo, líderes que de una u otra forma increpen yo no soy sirvienta de nadie, como dice la maestra. Me parece muy bien. Siguió la tesis de un senador norteamericano a quien Echeverría, así yo estaba a 2 metros, le dijo, somos socios, no sirvientes. Se lo dijo. Ya me imagino que Echeverría ya estaba viendo las 8 columnas que obviamente al otro día toda la prensa nacional puso a 8 columnas: de Estados Unidos somos socios, no sirvientes. Entonces lo que dice yo no me acuerdo si Echeverría, debe haber sido,
Pero el hecho de decir, me acordé del discurso ese que les dije a ustedes y que estuve preparando ahí mucho tiempo, cuando le dice, nosotros no somos sirvientes de nadie, pero a ver, ¿dónde está tu plan para adherirnos? Bueno, No nos has presentado tu proyecto a ver si lo aprobamos, ¿no? Por eso, pero si ya le dijo, no somos sirvientes. Pero dijo, preséntanos tu proyecto, no queremos presentarlo nosotros. Es decir, deja las puertas abiertas para un arreglo. Es decir, no es que se pretenda que haya todo el tiempo desarreglos. Es que hay cosas de una obviedad tan extraordinaria que decirlas resulta un poco pleonástico. Sí, es que a mí lo que me asombra es que un sindicato pues no tiene injerencia en el giro, pues se puede decir, de la empresa, ¿no? Ellos ven por el bienestar de sus trabajadores, pero aquí la señora quiere ser protagónica en los contenidos. Sí. Si el sindicato... Por eso te digo, mira, por ejemplo, siguiendo la pauta de los paradigmas de México, es decir, de las cosas que son ejemplares, la gran Secretaría de la Educación en México se llama la televisión. Es evidente que la televisión tiene mucho más influencia que la Secretaría de Educación Pública para educar, para formar, para delinear, para dibujar, para desdibujar al mexicano. Si el mexicano es un producto electrónico que lo ha convertido, palabra de Monsiváis, en un gringo de segunda, es decir, en un mexicano que aspira a tener, por vía de lo que le ha dicho su mater magistra, la televisión, que aspira a hablar en inglés. Ahí tienes, por ejemplo, un recital de Agustín Lara, pero con el mecanismo yaceado del rap, o del reggae, o del reggaetón, o de la madre. Porque aún los valores más sólidos que puede haber en México hay que yacearlos, hay que reggaetonar. Ojalá fuera el jazz fundamental y tradicional, no, hay que reggaetonearlos, hay que hacerlos música mercantilizada, mayamizada. Así es. Entonces, el México actual es un México delineado por la gran mater magistra TV. La Secretaría de Educación Pública viene en segundo término, y si se ve ahí la posibilidad de que sea una fuente de ingresos y de que la educación en México sea sustentable. La palabra sustentable es una palabra de uso ambiguo. Estaba yo viendo palabras de uso ambiguo en México. Bueno, en México significa nada más que lo pague el pueblo y no el gobierno. Exactamente. Es decir, que tenga un sustento económico. La palabra sustentable significa, es decir, vamos a ver cómo le sacamos lana. Y eso también está un poco discutible lo que tú dices, porque lo sustentable para el gobierno de México es nos ahorramos esta lana. Uh-huh. Y en vez de al ahorrarla se nos queda a nosotros. Pero alguien la tiene que pagar. Ese es el popolo, el pueblo que la pague. Y entonces le vamos a llamar de alguna forma sustentable. Se sustenta por sí mismo el paso a desnivel que está ahí arriba. Oye, pero si a mí me estás cobrando un HINGO de impuestos, mano. Eso estaba yo platicando con el señor que amablemente lo tomé como paño de lágrimas ahí en la compañía de luz. Le digo, oiga, a ver. Ya tuvimos que comprar pipas de agua. 1,000 pesotes por cada pipa de agua. No hay agua. Ok. Bueno, yo comprendo la sequía, todo lo que tú sí, pero llega el recibo 3 o 4 veces más alto, justamente cuando no hay agua. Bueno, ya llegó, ya hicieron el favor de mandar una pipa de agua, gracias, delegación Coyoacán. Como se dice una cosa, se dice otra. Pues no bien llegó el agua, se va la luz. Ay, hijo de la chica. Pues de todas maneras, se va la luz, se va el agua, ya no es vida.
allá en el rancho, pues agarras el bote y empiezas a sacar agua del pozo. Y si no, pues también comprar en el río, también hay el problema. Digo, oye, pero llega el recibo del predial, pues es como si alquilara uno una casa. El predial altísimo, pipas de agua, y luego no hay, bueno, hay que conectarse del coche. Ya teníamos todo arreglado para transmitir nuestro programa con el motor de la camioneta. De ahí en la camioneta le ponemos y todo. Y afortunadamente ese ratito ya vino el agua. Pero así finalmente, ahora, no es fácil convivir con 20 millones de vecinos. Y con todo el respeto que me merece mi queridísimo Marcelo, no hay nadie que nos enseñe a ser un buen vecino. No. Nada de educación cívica. No, pues ya no le llamamos educación cívica, por lo menos buenos días, buenas tardes. ¿Cómo amaneció? ¿No se le ofrece nada? Y la gente es normal, pero hay una reticencia fundamental. El mexicano es de comunicación difícil en ciertas circunstancias y en ciertas culturas. Clase media para arriba, la comunicación es un poco ceder de sí mismo. En un rancho es quizá, oiga usted, pues que le traía a usted un chilpozo que hicimos ayer y que lo pruebe usted porque ayer fue santo de la niña, ahí le llevan uno su chilpozo o sus gorditas muy buenas que trajeron porque son vecinos. En ciertos pueblos llega la modernidad y se acaba la comunicación. Sí, la modernidad acaba con la comunicación. El New North-American People mexicano, el nuevo mexicano norteamericano, informa como la computadora, con la frialdad de la vendedora de Walmart, sin la posibilidad de sonreír. La sonrisa del hombre de la capital mexicana y también de mi rancho, pues es igual. La sonrisa es como le comento. Esa es la única expresión que tienen de liaison. La liaison en francés quiere decir para ligar la conversación, como le comento. ¿Y qué significa eso? Me vale usted gorro. Y no sonríen. ¿Se ha dado cuenta que la gente no sonríe? Eso yo tendría que reprochar a los regímenes pripanistas. Nos han quitado la posibilidad de sonreír en aras de una información fría, mamoncísima, y que es posponer, relegar, y cuyo mensaje es el me importa madrismo de cómo te vaya a ti, en cuanto a que a mí me vaya igual. O de todas maneras, si a mí me va mal, no veo por qué voy a hacer algo para que te vaya bien a ti. Y son materias en las cuales los señores del gobierno, mira, ni por aquí se las huelen. Y tendrían que hacerlo. Estaba yo platicando de palabras que han perdido su significado primigenio. Primigenio es una palabra mamoncísima que a veces uso por sangrón y que quiere decir de origen. Primigenio, genética, engendrada desde el origen. Primigenao, engendrar, me parece que significa. Bueno, el origen natural de una palabra se pierde en México. Lo pierde la televisión, primitivo, originario. Ya lo estoy viendo aquí, gracias. Entonces, por ejemplo, si alguien dice sustentable, yo creo, a ver si sustentable existe en español, porque eso es el apoyador, el que apuntala. En el contexto económico y social, la sustentabilidad se define como la habilidad de las actuales generaciones para satisfacer sus necesidades sin perjudicar a las futuras. Sí, porque Dios nos dijo que le pedimos a Dios casa, vestido
y sustento. Y bueno, en política, en los proyectos de gubernamentales o de desarrollo, siempre se ha hablado de desarrollo sustentable. Sí, pero que se puede sustentar o defender con razones. Eso, gracias. Pero tiene que ver lo sustentable, es decir, yo para convencerlos a ustedes tengo que tener razones que sostengan lo que digo. Mi razonamiento es sustentable. En todo caso, pretendo que sea sustentable, que se sostenga. Para la economía actual de México y para las neodefiniciones de la mercadotecnia, esto tiene que tener una connotación o significación mercantil traducida en dinero. Pero sepan ustedes, y yo también estoy reflexionando, que lo sustentable es lo que sostiene, no únicamente lana. También hay cosas que sostienen, y qué más sostén para la vida de un hombre que tener la razón. Uh-huh. Y aquí lo sustentable para el gobierno es lana. Esa es una de las palabras que han perdido las víctimas colaterales. Eso de víctimas y colaterales le quita toda la tragedia terrible a casos que se generan y que tienen como génesis, como origen, obviamente la corrupción, la incapacidad, la falta de profesionalismo. Es decir, vimos la masacre que organizaron los policías de León, las explicaciones vacuas, ¿qué quiere decir? No vacas, vacuas. Vacías de la presidenta municipal. ¿Qué decía? Nada. Lo notorio en ella era su grata apariencia atildada y muy bien maquillada. Estaba en un programa de televisión. Por eso ahora, si ustedes me preguntan qué dijo, no me acuerdo. Yo me acuerdo de policías que arremetían con la gente y de un policía que, para señalar la filmación y para darle dramatismo a la escena, subrayo a la escena, a un hombre caído con la cara en el cemento y esposado, le puso la rodilla en la espalda. Safe bien la toma, en medium shot queda muy bien porque hay close-up a la rodilla y a un niño desesperado y angustiado, al cual afortunadamente un policía un poco más humano lo cubrió, y un niño al borde del terror. ¿Y eso qué generó? Generó una explicación vacua, vacía, intrascendente y fría de la señora presidenta municipal. No me importa que sea perredista o que sea panista o lo que sea. Es la deformación de la concepción del poder. Si el que es poderoso tiene inmediatamente inmunidad. Esa es otra hermosísima palabra que se pone muy a cuento. Ser inmune, busca inmunidad, por favor. Por favor, son tan amables de buscarme inmunidad. Significa blindaje. La inmunidad, apúntale, inmunidad mata inocencia. Es decir, yo soy inmune, lo cual no quiere decir que sea inocente. Puedo ser perfectamente o haber cometido un acto delictivo y tengo inmunidad, pero eso
etiológicamente, quiere decir, en los valores de la vida, no me quita la responsabilidad de que cometí tales hechos que son criminógenos o que son hechos delictivos. La calidad de inmune es un privilegio concedido. Bueno, antes era privilegio concedido a templos donde los delincuentes se acogían y no eran castigados. También es una protección o resistencia del organismo congénita o adquirida mediante vacunas o sueros contra una enfermedad. Y pues también es un privilegio por el que ciertas personas y lugares no se someten a los procedimientos legales normales y quedan libres de determinadas obligaciones, penas o cargos. Penas, mala redacción, obviamente. No es lo mismo. Sanciones más bien, ¿no? No, sí, pero no es lo mismo que a mí me releven de un derecho a que me perdonen una obligación. Son dos cosas diferentes. Yo tengo derecho a ser un ciudadano respetado, querido, al cual le tienen que dar agua, electricidad y pago mis impuestos y lo que sea. Pero entonces me quitan un derecho. Entonces por eso la definición yo me desconfío. Me quitan un derecho y es un atentado no contra mi inmunidad, sino contra mi calidad de ciudadano. Pero mando matar o me hago güey que otros vayan y maten en mi nombre, o mis colaboradores mandan matar a alguien, o cometen robos y tropelías. Y al tener yo responsabilidad, alguien me dice, sí, pero yo te brindo inmunidad. Lo único que quiero decir yo, sin meterme a examinar casos particulares, es que la inmunidad no releva y no da calidad de inocencia. Sí, lo que yo hice como ser humano genera un estado de calificativos por los hechos cometidos, o por los hechos permitidos, o por los hechos tolerados, o por los que pudiendo evitarlos no evité. Eso genera una responsabilidad en mí, cuanti más, como dice la banderilla, si yo tenía poder para hacerlo. Así es que de una manera moral, ética, yo soy responsable. Si Juanito de los Palotes, si fulano de tal, si tal institución y tal, me dice, pero yo te doy inmunidad, eso no quita en absoluto mi primera responsabilidad por hechos cometidos por mí. Si bien yo sé, como hombre de poder, recibir el aplauso por lo bien hecho, tengo que tener concatenada y colateralmente la responsabilidad de dar cuenta de aquello que hice y es punible, independientemente de que haya una institución, como se dice actualmente en ciertos casos en Estados Unidos, no, pero es que nuestras relaciones internacionales, no, ni madre. Una cosa son las cosas de derecho, de justicia, de punición, castigo o premio, y otras cosas son nuestras buenas relaciones económicas y nuestro tratado de libre comercio y no sé qué más. Nomás a propósito de algunos aspectos que nos pueden servir como para entender muy bien las cosas como son, ¿va? Adelante, mi querida Mona Lisa. Bueno, y yo también, me estaba acordando del fuero de los gobernantes y de los congresistas, que pues desgraciadamente, son para que ellos puedan expresar libremente lo que
son la voz del pueblo, teóricamente, ¿no? Y como que se quieren hacer parecer a Belisario Domínguez, el senador chiapaneco, ¿sí? Yo creo que esa es la raíz de que se les haya dado fuero para que no sean silenciados. Pero se abusa de ese fuero, de esa inmunidad que yo a veces le llamo impunidad, porque es casi una burla el tipo de explicaciones claro. que se reciben. No, desde luego que si hubiese ojos estrictos, si el ciudadano tuviese una cultura, por eso no conviene educar a la ciudadanía. Si soy diputado, lo que más me importa es que mis correligionarios y los de mi distrito pues, estén preocupados por ir al desfile de zombies, para que no hagan nada, para que no piensen, para que no me reclamen. Todo es estrictamente calculado y preparado, obviamente. Digo, ¿cómo vamos a tú en algo que es muy revelador? El joven Mario Luis, José Luis, Juan Ruiz, como se llame Beteta, como para taparle el ojo al macho, al terminar su programa, entrevista a un bracero, como yo soy de la época que se llamaban braceros, de un México norteamericano, que esté en Estados Unidos y que hable para México. Las quejas que dan, él quiere como si ya casi lo veo que está diciendo trágame tierra. Si los planteamientos que con su mal español ya penetrado por la lengua norteamericana, por el inglés, perdón, de aquella gente, ponen en evidencia muchísimo. Primero que los 10, 20 o 30 años de Estados Unidos y de confrontarse con otra cultura, los ha culturizado, han elevado su nivel de pensamiento ante la autoridad. Es decir, osan, levantan su frente ante la autoridad. Son no de la relación, de las deficiencias de los regímenes norteamericano y obviamente el mexicano. Y digo obviamente el mexicano, que en el uno de esos conciudadanos, seguramente que a él no le caía nada en gracia que yo diga que soy conciudadano de él, pero en fin, no lo sé. Le dice, oiga, ¿y usted finalmente le va? Porque para el locutor es le vas, como irle al partido tal, ¿le va a Obama o le va a Romney? Dice, no, mire, es que resulta que le vaya a quien le vaya, con el acento natural norteño todavía, dice, es que peor ya no nos puede ir peor. Como casi siempre pasa, ya cuando está uno ante una disyuntiva del que viene, el que se va y mejoría o no mejoría, dice, peor no nos puede ir. Pero él le respondió como la sabia respuesta de el pajarito moreno, pues mire usted, Paquito, para mí que los dos son ojetes. Esa es una vieja anécdota, no la estoy aplicando en nada, en la cual le preguntan a un boxeador, oye, fíjate que el chamaco, aquel Asquid Azteca dice que te va a partir toda la cara,
Y el pajarito moreno dice que también te la va a partir. Y dice, pues mire, Paquito, para mí que los dos son ojetes. Entonces eso le dijo. Pero se lo dijo de una manera tan elegante y tan propia. Y el común denominador está en que todos han adquirido un grado de evolución y de reclamo ante la justicia mucho más elevado que el mexicano. Que digo yo, de los peones, de la gente, cuando yo digo peón no es peyorativo, de la gente que trabaja en el campo, que tiene su educación media, es decir, 3 o 4 años de primaria, y que está obviamente en situación de pobreza, y que esto es el 50% de la población. Y como decía yo el otro día en el libro, por joder, pobreza con cultura es una desgracia, pero pobreza e incultura es una tragedia. Sí, porque no saben cómo canalizar su asunto. Por eso yo digo que el concepto de hacer de México un país televicrático, es decir, un poder generado por la televisión, históricamente va a crear problemas. No van a saber, es decir, los elementos con que cuentan la industria mercantil de la televisión no va a lograr hacer un país consolidado más que en una parte. Andrés Manuel le llama oligarquía. Y está correcto el nombre. Oligarquía quiere decir el poder de unos cuantos. Es decir, el disfrute del poder y del dinero. El disfrute. Que lo tengan, lo manejen, lo generen, lo metan a la bolsa de valores, hagan nueva empresa de cemento, lo que tú quieres, pero eso es un círculo pequeño. O tengan una bancada de diputados para defender sus intereses económicos. Eso pura hipótesis. Yo no tengo reporteros para decir fulano es tal y eso, pero en fin. Si todo eso hubiera, serían las ventajas, beneficios y canonjías y prebendas que genera el poder. Pero eso lo tiene un 10% de la población. Luego seguimos una clase media que puede ser un 20% de la población y queda un muy sólido 50% y lo que sigue de personas que tienen que confrontarse con la carencia. Es decir, les faltan cosas. Y eso no genera una sonrisa general en el país. Por eso es muy importante que quien gobierna tenga presente esto. Ahora, algo que puede considerarse en el que gobierna o en el que va a gobernar es que está viendo todas aquellas cosas que le van a generar un reto que va a aceptar y va a solucionar en su beneficio y prestigio. Pero hay retos que no dan prestigio. Y por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a hacer del Valle de Perote un emporio para que coma toda la región, pues no, mejor dice, no, pues mejor voy a ver si voy a Galicia, o si en Galicia voy a hacer unos barcos con Galicia y entonces conquisto a la Unión Europea. Y entonces alguien podría pensar, es que tiene altura de miras, y como ¿para qué vamos a pensar en un indio Mazahua? Cuando digo indio Mazahua, me estoy refiriendo a la terminología utilizada en la televisión, now, just, en este tiempo, in this time. Sí, no estoy hablando de la colonia, eso lo dijo ayer. Gili se apellida, ¿verdad? Juan Ruiz Gili. Sí. Gili o J, refiriéndose a un hermano ciudadano mexicano, le dice, y ese indio Mazahua lo liberó la Suprema Corte. Entonces, sí, no es lo mismo el indio Mazahua de Juan Ruiz Gili
a decir, oye, no, vamos, que dice Rajoy, oye, hostia, por Dios, re-10. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Pero tendríamos que tener una autoridad que, sin despreciar a Rajoy, quisiera, amara y le preocupara la problemática del indio Mazahua, y que comenzara por no llamarle en el medio fundamental de la cultura mexicana, la televisión, de una manera xenofóbica, despreciativa, y es el mismo policía que le pone la rodilla en la espalda a otro, es decir, teniendo placer en discriminar. Nos queda mucho por hacer, en serio. Hay un montón de cosas que no las abordamos, la televisión obviamente no le va a interesar. Y parecería ser que hay aquí algo que se llama un connubio, que es un matrimonio para el mal. El gobierno no actúa y la televisión magnifica acciones del gobierno, pero otras, las intrascendentes y triviales. Y todo le damos, por ejemplo, en el Twitter, ¡ay, el señor gobernador hoy fue a tomar el té con las señoritas propietarias del salón de belleza, simplemente Palacio? Convertir en noticia lo trivial y lo banal es una de las metas de la televisión para hacer pensar al pueblo que está bien informado. Y los gobernadores se van con la finta, el gobernador que allá, ese que es muy picardiento, que dice muchas groserías allá en Nayarit o quién sabe dónde, dice, ay, yo me fui a inaugurar el templo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, no sé qué más, y entonces lo da ya como noticia. Yo siempre le pongo una versión, oye, pues a toda madre, porque como él así habla, pues entonces queda muy bien. Y a mí mamá me cae muy bien que hable así, y más que haya sido junto al Cardenal no, Cardenal. Bueno, adelante para que les digas a nuestro querido público quienes nos siguen ahora en este día. Adelante, Mona Lisa. Sí. Bueno, nada más antes de comentar eso, yo le quería comentar que la señora Gordillo se refirió tanto a lo que ella espera que le informe el gobierno, pero más que nada señaló que hay graves amenazas para el sindicalismo en México, refiriéndose a la transparencia sindical que se tiene en la reforma, que se plantea en la reforma laboral. Y por otro lado, y como están los priistas esperando al que anda en Europa para preguntarle si se la juegan o no, pues ahí la señora no habla de mejores escuelas, mejores condiciones para el trabajo de los maestros, habla de los privilegios sindicales ante una audiencia pues que recibió hoy no Hummers, pero sí una computadora cada uno, y además 2 días. Oye, yo necesito una computadora buena. Pues sí, y 2 días de Playa del Carmen. 2 teras, 3 teras o 3 teleras, no sé qué. Bueno, a ver, pero es natural. Un poder grande, omnímodo, total, generado de un connubio, es decir, de un matrimonio connubio es matrimonio. Está casado la información televisiva y electrónica, perdón por lo obsesivo de mi manera de ser, y el poder político. Junto hay varios poderes colaterales que sirven para consolidar un todo que dirige un país. El sindicalismo es un poder. El sindicalismo en México, visto en grueso, ha tomado la causa del trabajador y la ha convertido en un modus governandi, en un modo de gobernar. Porque, vamos a ver, ¿por qué el sindicalismo y el poder político están unidos? Porque el sindicalismo tiene votos, es decir, tiene la posibilidad de aplaudir, aprobar, aceptar y consolidar el poder político del que llega a conquistarlo
haya sido como haya sido. Porque los locutores con su micrófono tienen fuerza. Porque ellos, cada vez que hay un candidato, cada vez que hay un gobernador, cada vez que hay un secretario, un diputado, un senador, tienen el poder de hacer que su actuación sea aceptada por la raza. Le llamo a raza, sí, por el rebaño. Eso se convierte en poder. Entonces no voy a utilizar la palabra mafia, si ustedes esperaban que yo la usara. Pero hay una macolla, hay un grupo, un tercio, es así un montón, hay un montón de elementos que conforman el poder. Al juntarse y tener un as, me parece que se dice AAZ, de poder, son los que dirigen a todos. Obviamente se mantienen los de adentro. Podrá haber discusiones, podrá haber discrepancias, pero en el fondo, cuando llega a decir, oye, a ti no te conviene que haya otra tercera cadena, o que no haya cadena, o que no sé qué, o que me des tú ese, tú tienes que mantener la libertad de expresión. ¿Cómo que tienes la libertad de expresión? Pero ¿cómo? Dice alguien inadvertido. Oye, si hay libertad de expresión, nos rompe la estructura al poder en México con libertad de expresión. Bueno, una libertad de expresión porque no se oiga. Ah, vaya, ya me había yo asustado, dice uno de esos cuates. No, claro, pues una libertad de expresión que no se oye, no, pues a toda madre. Digo, quiero decir, pues perfecto. Es como decía Mario Vargas, el PRI necesita, lo dijo 60, sí, el PRI necesita una oposición fuerte, sólida, que nos dé consistencia. No porque les va a robar, no, fuerte y sólida, pero que pierda. Ah, pues así como en México sí tenemos una libertad de expresión, porque no se oye. Pues estamos por la libertad de expresión aquí. Pues por eso, pero pues tampoco vamos a tener una estación mercantil. Ahí está el IMER con 10 estaciones. ¿Acaso han dicho algún día ni siquiera se ponen al teléfono ya? ¿Ya te habló? Pues no. Aquí chiquitos somos 60 por internet. ¿Cómo? Pues somos como 60 por internet retransmitiendo el alternativo, señor. ¿Como 60 estaciones? Ya. Bueno, estamos en Radio La Nueva República. No, estamos comenzando. Sí. Sí, va a llegar un día en que en realidad sí estemos organizados de manera que exista la posibilidad de tener un pensamiento alternativo, y entonces sí, a mí me da mucho orgullo tener un espacio así. Antes lo veía yo de una manera, ¿cómo diría yo? Hijo, mano, qué gacho que no estoy yo en ningún medio de comunicación en México capital. Y por cierto, en unas 10 o 15 estaciones, pues te digo, oye, pues gratis, no. Oye, pues te compro, a ver, vamos a ver si puedo, a ver, buscar publicidad o cuates, tampoco. Si es en enero, dice, ya hicimos, desde septiembre hicimos la programación. Y si es a medio año, no, pues ahora hasta el otro año, háblenos por febrero o marzo. Y se acabó. Sí, pero es diferente. Pues vamos a mencionar a las estaciones. Órale. Que están por la libertad de expresión en México. Estamos en Radio La Nueva República, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en Al Calor Político, en Radio Poder Ciudadano, en lagaceta.org, en ciudadanos.com, en Poca Madre News WordPress.com, en Open Magazine Info, en Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, en byronbarranco.com, en jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, radioensintonía.com, diariolibertad.org.mx, coberturaciudadana.com, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas. En Los Cabos estamos en la estación de Víctor Hernández. Chema nos avisa también que estamos en www.rt.org.mx.
de México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur, en Venezuela en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, en Radio Daniel Villietti, corresponsalesdelpueblo.org. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en Montevideo, en la red de 7 radios de Radio Amanecer 92.7 FM en Artigas. En Nueva Helvecia, Colonia, estamos en Radio SFM. En Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa en el 1015 AM que es Radio Hualcho, y en Palma de Mallorca en España en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM. Y aprovecho para decirles que diariamente a las 9:45, 15 minutos antes de que empiece el programa, se publica un post en Radio La Nueva República para aquellas personas que deseen retransmitir. Ahí está la URL para radio, y también un máster de televisión sin logotipos, por si ustedes desean tomarlo para sus propias estaciones y ponerle sus logotipos. Y pues aquí seguimos creciendo, señor Saldaña. Qué bueno. Y pues también preparando ya, el día de hoy empieza la feria, la segunda feria, 12ª Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Y ahí pues les invitamos a que estén. ¿Verás cuándo es la inauguración? ¿No sabes la inauguración? No. ¿Es hoy? Es hoy, del 19 al 28 de octubre. ¿A qué hora es la inauguración? No sé decirle, señor Saldaña. Ahorita lo vamos a ver, porque a mí me invitaron, bueno, ahí me puse para que me invitaran. El lunes ¿qué? El lunes 22 a las 6 de la tarde va a estar en el Café Literario el señor en el Saldaña. Café Literario, para platicarles sobre mi libro que se llama porjoder.com, y voy a estrenar es una manera de decir, un script poético sobre Carlos Monsiváis. Claro. Me gusta decirle script porque resultó que invité un día a Carlos a un programa y dije, como es muy fregón, va a ir, con él solo hago toda la anatomía, no me acuerdo de qué era. Ojalá lo encuentre yo algún día el programa, porque por ahí lo tengo. Y me gusta pensar que iluminamos a México. Por andar averiguando. ¿Se oyó ruido? Sí, perdón, es que andaba averiguando. No era ruido. Entonces llegó Carlos y se puso una chamarra, pero verdaderamente, y yo impecable, con mi trajecito y mi corbata, y dije, ya metió nada más, pues digo, ¿qué hago? Ni modo que me quite yo el traje o todo eso. Total, era la televisión un poco más formal que ahora. Y entonces hicimos el programa, y entonces cuando murió le escribí el script de todo aquello. Entonces, no sé, yo buscaba a alguien que lo dijera con un poquito de actuación, pero no estoy relacionado, y todos los que están en Televisa obviamente no lo aceptarían. Entonces ahí lo voy a leer de todas maneras. El libro se llama Por Joder. Entonces ya tengo una posibilidad extraordinaria. El libro vale $200, pero también tengo mi disco que va a salir hoy verás, que es una recopilación con poemas con música, desde música y canciones, pero a mí me gusta ponerles música y esas cosas. Algunos poemas de Manuel José Otón, algunas canciones muy muy antiguas que no están, prácticamente no creo que estén grabadas, y otras que sí. Total que hay. Y entonces ese disco lo voy a poner con el libro, entonces vendo las dos cosas. Pero yo, calculando muy bien, el libro vale $200, pero si usted acepta que le pongamos el disco, se lo voy a dar 150 las dos, ¿verdad? Está bien, ¿no? Como oferta. Bien. El Buen Fin, para que usted ahorre el Buen Fin. Bueno, a ver, dice aquí,
Tener ideología y ser un político estando en el poder es como tener un piano sin saber tocarlo. Las ideologías estorban al que gobierna. Pues sí, ese es Maquiavelito. Discretamente señala los méritos y el buen juicio de aquel que te alaba. ¿Me explico? Hay que ser mañoso. Muy bueno. Si alguien te elogia, al ratito dices, bueno, ¿y qué buen juicio tiene este individuo? Usted está haciéndolo ahí. ¿Qué dice aquí? Dice, finalmente el PRI se asfixia sin el poder. Y se asfixia sin el poder en época de Zedillo. Eso es lo que está aquí. Hoy es a las 11 la inauguración aquella. Confesar un error político es más costoso que insistir en él. Nunca digas que te equivocaste. En política la ley de la gravedad no siempre implica una caída. Eso también está discutiblemente, para discutir desde luego. Para un gobernante, un día sin aplausos es un día perdido. Bueno, aquí hay otra. Es preferible que no intervengas en política, querido hijo, pero si lo haces, hazlo como se debe, suciamente. Dice el intelectual en un programa, al gobierno le interesa que el pueblo compre, no que el pueblo coma. Eso lo dijo alguien en mi programa. Algunas son mías y otras son de algunos que oí, y hay que me perdonen, pero todos están bajo el rubro de porjoder.com. Adelante, señora. Pues nos retiramos. Mañana el domingo a las 10 y a las 6 de la tarde los programas del señor Saldaña, Sopa de Letras y Nostalgias. El domingo a las 10 y también el domingo a las 10 en RTV vamos a hacer Sopa de Letras, y qué bueno que estas nuevas versiones de Sopa de Letras han sido aceptadas gracias a mis amigos de Cuernavaca, donde se transmitirá en Cable Más a las 10 Sopa de Letras el domingo. Gracias. Hasta luego. Y también aquí en Nueva República, en Notipoemas y en ciudadanos.com. Pues muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el lunes. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Capullo de alelí, si tú sufras mi dolor, respondieras a mi amor y calmarás mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada. ¿Quién sabes que todo